Hay una alumna que me parece que quiere preguntar algo, a lo mejor podemos aprovechar antes de que empiece la clase. Sí, no hay problema. Me parece que le quedó la manito levantada a Yasmín de antes. Ok. Profe, buen día, buenas tardes. ¿La graban esta clase? Sí, como dijimos en las clases de presentación, esta clase va a quedar grabada y después la vamos a subir a comunidades para que, sobre todo los alumnos y alumnas de la comisión 2 y 3, bueno, la puedan ver de manera sincrónica. O sea que después, en el transcurso del día, subiremos el link a comunidades y como ya comentamos en la primera clase, va a quedar subido el link una semana y después va a ser sacado de comunidades. Así que aquellos que de esta comisión, pero ustedes tienen la posibilidad de sumarse de manera sincrónica o los ya se han sumado a otras comisiones, no hay problema, pero en otras oportunidades, cuando vean a una clase asincrónica grabada, sepan que la tienen que ver en el transcurso de la semana para justamente ir siguiendo el hilo de... Sigo admitiendo, así que yo para 13 y 10 empezamos para no ir cortando la clase con las admisiones. Profe, ¿cómo va? Sí, ¿qué tal? Estaba mirando el material, la unidad 2 a las 5, y tenemos dos PDF, uno de Baseto, con muchas páginas, y otro de cuadernillo de actualización que dice como algo resumido de lo que dice Baseto, ¿puede ser? No, los cuadernillos de actualización, justamente lo que vienen a hacer, como indica su nombre, son agregar algún material, alguna actualización, alguna cuestión vinculada a los espacios geográficos del programa que Baseto o no profundizan o no, por una cuestión de que son un texto un poco que tiene sus años, no está incluido, así que es un cuadernillo complementario de actualización, no es un resumen de Baseto. Perfecto, entonces tenemos que leer, por ejemplo, Baseto y el cuadernillo de actualización. Exactamente, porque hay cuestiones que creemos importantes, que no están reflejadas en Baseto, entonces esos cuadernillos son justamente tienen esa función. Acá hay una consulta. Dale nomás. No, es lo mismo en relación a la calidad de oyente, pero a lo mejor nos conviene esperar que esté el grupo completo 2 o 3 minutitos más e incluso que empieces a grabar, así ya queda para el resto de las comisiones que escuchen lo mismo. Ahora cuando me voy a grabar te doy la palabra así. Ya en un minutito te contestamos, Manuela. Bueno, acá hay alguien que dice que no llegó a leer todos los textos. Bueno, como siempre decimos, no, lo ideal es venir con los textos leídos, pero no hay problema. Es más, bueno, esta clase va a ser un poquito más corta de lo común porque, bueno, me surgió un imprevisto, pero la idea de hoy es presentar los argumentos centrales de los textos, el énfasis que da la cátedra en esos textos y la importancia. Y como siempre decimos, la próxima clase, ya sea presencial o los que la vean sincrónica virtual, vamos a justamente profundizar, ejercitar cuestiones, así que no se preocupen,
lo más importante es que la tengan leída para la próxima clase, que ahí sí ya va a ser un trabajo mucho más de ustedes, una clase más práctica, así que eso es importante que los que no tienen leído la bibliografía en estos días, esta semana, sí para la próxima. Estoy iniciando la grabación. Sí, Valentina. Yo quería saber, no sé si lo dijeron, pero yo me anoté para ir el lunes y me tiene que llegar algún mail o algo o voy directamente. Bueno, anotarme, digamos, ya estoy. Ahora te comentamos eso también. Bueno, Orne, ¿querés avanzar con lo de la cuestión de oyentes? Sí. Como en estos días hemos recibido distintos correos en función de un número importante de alumnos que han decidido este año recursar la materia en su condición de oyentes, bueno, hemos estado haciendo algunas averiguaciones, sobre todo en términos administrativos en la facultad, y lo que nos dicen es que les pidamos, por favor, que ustedes, aquellos que van a participar como oyentes y se han inscrito en guaraní, que se den de baja del sistema para evitar futuros problemas de índole administrativa. Esto lo reiteramos porque algunos de ustedes en las clases de principios de semana nos decían que querían ser oyentes y que se habían inscrito a guaraní. Nosotros les habíamos dicho que en algún momento el sistema hacía como una especie de filtro. Bueno, lo que nos están diciendo es que no, que les pidamos que aquellos que se inscribieron en guaraní se den de baja del sistema. ¿Queda claro eso? Eso lo van a tener que hacer ustedes. Bien, Orne, buena. Eso también ya lo pusimos en comunidades, pero bueno, lo decimos ahora para también que... ¿Por qué tenemos que darnos de baja del guaraní? No comprendí bien el motivo. Son cuestiones administrativas, porque el sistema solo no los va a filtrar. Y nosotros en el guaraní lo que tenemos que tener son los alumnos que están cursando en el marco de la Corte 2021. O sea, porque ustedes pueden riesgo, seguir. Ahí digo, el riesgo es que, como bueno, en la Facultad de Económicas, a diferencia de la Facultad de Política, por lo que nos informaron, los alumnos que ya están regulares se pueden inscribir, como ha pasado, el riesgo es que después haya un problema, que queden libres y que eso quede su condición final. O sea, para evitar cualquier tipo de situación engorrosa, es preferible aquellos alumnos que están regulares y que se anotaron nuevamente a la cursada, que se den de baja de la cursada y van a seguir con su condición de regular. Eso para evitar cualquier problema futuro, dado que no sabemos qué puede pasar bueno, si siguen estando anotados y bueno, y después pueden ser que queden libres. Entonces, por una cuestión de salvaguardar sus intereses y su condición, es preferible que hagan esa justamente acción de darse de baja del guaraní de aquellos regulares que están anotados en la materia. De cualquier forma, o sea, pueden seguir participando de las clases. Es simplemente una cuestión administrativa y de que nosotros podamos seguir un poco el registro de quiénes son los alumnos que están haciendo o cursando efectivamente este año. Ahí quedó una pregunta de Alan, que cuando vos estabas hablando, sí. Esteban levantó la mano. Sí. Sí, perdón. Les comento, yo la clase pasada no estuve porque, bueno, pensé que empezábamos a cursar la semana que viene. Error mío de información, o sea, por desinformación. Escuché recién algo así de presencialidad, no me quedó claro. ¿Me puede explicar eso, por favor? Primero, ahí después Vanessa va a poner en el chat nuevamente, para los que recién se suman, cómo ingresar a comunidades, que es fundamental que todos estén justamente inscritos ahí. Y ahí, una vez que entres ahí, vas a ver la información, y te lo resumo para no perder el tiempo con los chicos que ya vienen justamente informados y demás. La semana que viene hay instancia de presencialidad, para eso se tienen que anotar en un link que está en comunidades y que dura hasta el día de hoy, finalizado. Una vez que termine la inscripción y de acuerdo al cupo que nos da la facultad, vamos a subir a comunidades también la lista de aquellos alumnos que pueden ir a la facultad el lunes y martes. Aquellos, si hay una cuestión de cupo extra que no pueden ir, ya les dije, no se desanimen, irán la próxima encuentro presencial, y los que van a ir el lunes y martes no lo harán, haremos burbujas.
También puede pasar que por una cuestión de cupo nos quede gente que hay mucha gente que ha anotado un día y falte otro día y podamos migrar. En ese caso, aquellos alumnos que se anotaron el lunes, por ejemplo, y los mandamos al martes por una cuestión de cupo y no pueden ir, que nos avisen, pero toda esa información va a estar subida a las comunidades para que sepan aquellos que se anotaron, justamente quiénes son los que están en condiciones de ir a cursar lunes y martes. Y todo esto va a estar en comunidades. De nada, Alan. La clase ahora grabada va a estar subida a comunidades para que lo puedan ver los alumnos de las otras comisiones. Esta es la única clase sincrónica de esta unidad que vamos a dar en el día de hoy, así que va a quedar grabada. Acá Bren Ferro preguntaba, yo renuncié a la regularidad, a ustedes eso les aparece, ¿no? En realidad lo que nos va a aparecer es que no nos va a aparecer, simplemente vas a aparecer, vos en tu caso sí tendrías que incorporarte al guaraní, pero si hiciste el trámite que lo debes haber hecho en la Facultad de Ciencia Política, esa es una cuestión a destacar. No sirve que vayan a Ciencias Económicas, tienen que renunciar, o sea, tienen que pasar porque es Secretaría Estudiantil, en la Facultad de Ciencia Política, los que van o sea, el caso este particular que renunció a la regularidad, y este año te incorporás nuevamente para recursar la materia. En tu caso, vos no tendrías condición de oyente, sino que vas a necesitar otra vez hacer los trabajos prácticos y, bueno, las instancias en este caso de trabajos prácticos, porque no vamos a tener parciales, para volver a regularizar la materia. Buenísima, profe, sí. Yo ya estoy anotada en el CIU y ya hice el trámite en la Facu de Política. Bueno, perfecto. Bien, bueno. Vamos a empezar con sí. No, si sos libre y recursante, nada, no tenés que renunciar a ninguna situación. Estás libre, así que más allá que seas recursante, estás anotado en el sistema, en el guaraní, como alumno justamente inscrito en la materia, así que no tenés que hacer ninguna renuncia y seguir anotado para ver si podés regularizar. Ahí la profesora Castelo dejó nuevamente el instructivo para que se inscriban a comunidades aquellos que aún no lo hicieron. Bien, como les decía, bueno, la idea de hoy es brevemente hacer un repaso por la bibliografía que ustedes tienen en la unidad número 1. Le voy a pedir a todos que ¿cómo se llama? Que puedan silenciar los micrófonos, alguno que lo tenga, si no hay ningún ruido que distrae la clase. Como les decía, la idea de hoy es justamente hacer ese repaso por la bibliografía e ir analizando cuáles son los casos los textos que tenemos en el programa y donde usted tiene que focalizarse la lectura y hacer hincapié. Primer texto importante, que creo que es el primero que tienen que leer, es el cuadernillo de actualización que incluimos hace 2 años, que es de la ex profesora de la cátedra, que es profesora de la licenciatura, que es Carla Morazo. ¿Puede ser alguien que tenga el micrófono prendido? Porque escucho ruidos. Fíjense, si no, voy a venir yo a silenciarlo y eso son muchos. Chequen todos que tienen el micrófono apagado, por favor. Gracias. Entonces les decía, el texto de la profesora Morazo lo que intenta hacer es un recorrido para entender a la inclusión o la inserción de la disciplina o subdisciplina de la geografía del turismo en los estudios geográficos. Entonces, en ese sentido, la profesora Morazo lo que hace es empezar a justamente hablar sobre los inicios de la geografía como campo de estudio, que como ustedes saben, desde que el hombre habita la Tierra, siempre se ha preocupado por conocer y comprender el espacio que habita. Entonces, la cuestión del espacio siempre ha sido una preocupación desde que el ser humano habita en este planeta. Y lo que nos dice justamente es que, en el texto, es que, bueno, ya en la antigüedad, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, había ya algún intento de descripción del espacio, y es justamente la idea de geografía, el vocablo del griego geo, tierra, grapos, descripción, hace alusión a
que justamente la geografía es la ciencia originariamente que intenta describir el espacio que justamente que habita el ser humano. Y en ese sentido, usted también, voy a ir rápido, han visto en Introducción a las Ciencias Sociales lo que ha sido la modernidad y el impacto en el conocimiento científico. Entonces ya en el siglo XIX, la geografía moderna deja de ser un campo meramente descriptivo para ser justamente un campo de estudio que empieza a incluir el método científico, las ideas de principios y normas, rigurosidad metodológica, o sea, ya hay un desarrollo mucho más profundo sobre la geografía, y eso hace que, bueno, tengamos ya una disciplina como la geografía a principios del siglo XX consolidada como en su método de estudios y en sus instrumentos analíticos. Lo que va a decir la profesora Morazo es que desde el inicio de la geografía, de la disciplina, aparece una dicotomía que es muy importante porque es algo que marca y que está presente también en la geografía del turismo, que es la idea del determinismo o el posibilismo. ¿Qué es el determinismo? Bueno, una corriente que piensa que el medio físico es la causa que determina, como en términos impactantes y el afecto a las actividades humanas, es decir, la idea de determinismo es, bueno, el medio físico condiciona las actividades humanas. Hay que prestar atención al medio físico y la cuestión física de la geografía. Por su parte, el posibilismo tiene una visión no tan, podríamos decir, tan fija y tan determinista, sino que dice que el medio físico condiciona a las actividades humanas y las actividades humanas resignifican el medio físico. Entonces hay una cuestión que vamos a ir viendo entre el objeto, el espacio y el sujeto y cómo se da esa relación. Sigo escuchando ruido, si alguien tiene el micrófono, nuevamente, por favor, apáguelo, así no me interrumpe. Bien, en los años 70 ya aparece lo que se conoce como una nueva geografía, al calor también de, bueno, los estudios más vinculados a la posmodernidad, a un cuestionamiento al método científico positivista, esto también lo habrán visto ustedes en sus ciencias sociales, sobre todo en la corriente francesa, que comienza justamente a pensar la idea de una geografía humana. Y acá yo voy a compartir con ustedes un cuadro que está en la biografía, pero me parece importante, a ver si lo puedo compartir. A ver si... Ahí está. Se está viendo, ¿eh? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, justamente, lo que comienza a suceder ya en la segunda parte del siglo XX es que se comienzan a integrar distintas formas de describir, analizar y explicar los estudios geográficos que tienen que ver justamente con una separación, que como bien dice la profesora Morazo, no es una separación de compartimentos estancos, sino que se complementan sobre subdisciplinas o subcampos de estudio al interior de la geografía que intentan analizar la geografía física y la geografía humana. Ustedes justamente, la geografía humana tiene características de ciencias auxiliares que le dan aporte y soporte. Geografía cultural, la geografía de la población, geografía económica. Bueno, en ese sentido, y como verán, tenemos las técnicas de presentación que tienen que ver justamente con la cartografía, que eso es ineludible e inescindible de cualquiera de las corrientes de análisis geográfico. Esteban, Entonces, perdón sí. que te interrumpa, están pidiendo si no se puede agrandar, a lo mejor si lo pones en modo de presentación para que... Igual, bueno, fíjense, están, a ver, es un escaneo del texto, lo puse ya, tengo un modo de presentación, así que lo más grande que lo puedo ver. Está en el cuadernillo que tienen ustedes, yo solamente lo pongo acá para que lo podamos debatir en clases, pero lo tienen ahí en la bibliografía que tienen el cuadernillo. Y es un problema más que de tamaño, de claridad en el escaneo del texto.
como les decía, en ese sentido, a partir de la década también del 80, comienza, y ahí lo señala muy bien la profesora Morazo, un análisis de incluir en la geografía humana la geografía del turismo. Escucho ruido, chicos, nuevamente el micrófono, por favor, somos muchos. Si no... Abigail, tenés el micrófono prendido. Ahí está, gracias. Eso estén atentos porque si no es muy, se escucha ruido y es muy difícil seguir con la clase. Entonces, bien, como les decía, a partir de la década del 70 comienza distintas autores y académicos y, bueno, y gente de la geografía vinculada al turismo que comienza a hacer foco, a hacer lente, es decir, la lupa en lo que se conoce como la geografía del turismo. Esto es importante porque, como dijimos en la primera clase, nuestra materia de Geografía 1, de acuerdo a los contenidos mínimos y a la interpretación que hace la cátedra, justamente basamos nuestro estudio geográfico desde la geografía del turismo, pensada dentro de la geografía humana, no como una visión geográfica de los aspectos físicos, los cuales son importantes, complementarios, y es importante justamente que se tenga conocimiento de ellos, pero la idea es una inclusión desde la geografía humana. Y en ese sentido lo que va a decir la profesora Morazo en el texto es que el lugar de encuentro entre geografía y turismo tiene que ver justamente con el espacio. ¿Sí? El espacio es la categoría analítica en la cual la geografía del turismo hace hincapié, hace ilusión, y justamente tiene que ver con la idea de cómo el turismo modifica, va impactando sobre el espacio, y también cómo el espacio condiciona, determina y genera transformaciones en el turismo. Así que bueno, esa es justamente el hilo conductor del texto de la profesora Morazo, que insisto, es el primer texto que ustedes tienen que leer para adentrarse en la materia. Bien, el segundo texto es muy importante, y lo repito porque es un texto que preguntamos en los exámenes, todavía cuesta, bueno, que poder entender su idea central y un concepto central, que es la idea de construcción social del espacio y la geografía del turismo. Bien, el texto de Sileo justamente se adentra en esta idea de la geografía humana y de pensar a la geografía del turismo un poco escindido y corrido de la cuestión de la geografía más positivista y más física. Y lo que señala Sileo es que, bueno, se pregunta cuáles son los condicionamientos geográficos iniciales en la puesta en marcha de una actividad turística. Entonces, bueno, señala aspectos que ustedes seguramente habrán ya visto en otras materias del primer año, que tienen que ver, bueno, con las condiciones justamente físicas, geomorfológicas, climáticas, hidrológicas, y todas estas cuestiones está claro que tienen impacto en la geografía del turismo. Los recursos naturales, culturales, humanos y técnicos, ¿sí? Toda la cuestión de los recursos que están disponibles en los distintos espacios. Las condiciones socioeconómicas, si hay espacios que tienen un mayor o menor grado de desarrollo económico y desarrollo social. La cuestión de la distancia, la presencia de infraestructura, es decir, todo esto que, bueno, generalmente los estudios vinculados al turismo ponderan, pero lo que va a decir Sileo, que es lo que falta, lo que complementa esto, es la percepción y la valorización social del espacio. Y acá aparece un concepto que es importante que lo tengan, justamente lo conozcan, lo puedan explicar, porque es un contexto muy discutido en las ciencias sociales, que es la idea de construcción social. Lo que piensa Sileo es pensar al espacio turístico, a la geografía del turismo, a partir de la construcción social. ¿Qué quiere decir esta idea de construcción social? Bueno, que justamente no tiene que ver con la idea de pensar los atributos intrínsecos del espacio, sino en los procesos de valorización que las sociedades
le realizan a esos espacios en, bueno, distintos momentos históricos y distintas coyunturas. Es decir, la idea de construcción social no tiene que ver, como muchas veces tenemos respuestas en los exámenes, bueno, la visión personal que uno pueda, o la apreciación subjetiva que un individuo le hace a un espacio determinado, sino cómo con el transcurso del tiempo, las distintas sociedades justamente interpretan subjetivamente de una manera ideacional y de una manera de valorización a distintos espacios turísticos. O sea, la idea de construcción social no piensa el espacio de manera inmutable. Dice, bueno, un espacio geográfico tal, no hay que pensarlo de manera inmutable, sino cómo con el paso del tiempo se va resignificando por las sociedades. ¿Y esto qué hace? Que en algunos momentos tengamos espacios turísticos que fueron valorizados y que justamente adquirieron una atractividad turística y que con el paso del tiempo dejan de serlo, o viceversa, espacios turísticos que nunca habían sido valorizados por las sociedades como espacios propicios para el turismo y que en algún momento, por algún cambio social, comienzan a tener esa idea o esa caracterización justamente de un espacio vinculado al desarrollo turístico. Entonces, la idea y con los ejemplos creo que vamos a ir pudiendo ver esa idea. Fíjense, yo les muestro acá dos imágenes. Acapulco, México, 1970, Acapulco, México, 2020. Perdón, profe, que te corte, pero no me aparece. No sé si esa comparación de las imágenes, no sé si soy la única. Quedó estancada. Como que no pasó las diapositivas. A ver, esperen. A mí tampoco, no me aparece. La primera imagen, sí. Esperen que... Ahí sí. Ahí sí. Ahí está, ahí sí. Ahí está, profe. Solo vimos la primera imagen, la segunda diapositiva no la alcanzamos a ver tampoco. ¿Ahí se ve? Sí. ¿Esta segunda tampoco la habían visto? No, si había algo importante que perdimos, pues no bueno, sabía. no. Esta era, ahora lo pongo, no, gracias por avisarme. Esta segunda diapositiva era lo que justamente yo le estaba comentando del texto de Sileo, que es un resumen. Ahí creo que se trabó de vuelta, me parece. ¿Se trabó de vuelta? Sí, ahí no te deja pasar, ni tampoco me deja ampliar la diapositiva. Ahí está. Bueno, ahí sí pasa que ahí lo van a ver más chiquito, pero bueno, porque no se ve que cuando aprieto F5, que lo pongo en pantalla completa, se tilda. A lo mejor por la cantidad de alumnos que tenemos justamente en el Meet. Pero bueno, se lo van a ver chiquito. Aunque usted lo ponga en diapositiva en grande, nosotros igual lo vemos como si no la pusiera, así que no es necesario que lo haga. Quizás ahí va a poder cambiarlo mejor. Bueno, por ahí se ve. Ahí sí. Bueno, perfecto. Bueno, esta diapositiva, como yo decía, era lo que estaba comentando anteriormente, de todos los condicionamientos geográficos que dice Sileo, que impactan en la actividad turística, que son muchos de esos que ustedes ya conocen y que es justamente el análisis tradicional que se hace sobre los aspectos que condicionan al turismo y a la geografía y a los espacios, pero justamente, bueno, el lugar que le da Sileo al concepto de construcción social, que tiene que ver con esto último que está en la diapositiva, que es la percepción y valorización social de ese espacio. Como la atractividad turística, bueno, no solo resulta de sus atributos intrínsecos, físicos y materiales, sino con los procesos de valorización social que definen esos espacios y que, como bien dije, no son inmutables, es decir, que las coyunturas, los momentos históricos son fundamentales para pensar la categoría de construcción social. La construcción social lo que hace es pensar que son los sujetos los que justamente le van a dar una valorización, una percepción y una interpretación a esos espacios que se transforman en turísticos y no viceversa. Entonces hay justamente, la idea de construcción social se para mucho más desde el sujeto, o sea, desde las sociedades, que desde los espacios físicos concretos. Es una visión que es propia de las ciencias sociales que se introduce en la geografía humana y en la geografía del turismo. Y ahora sí, yo les decía, para hacerlo más claro y más gráfico, si uno mira estas dos imágenes, bueno, dice Acapulco, en México 1970 y Acapulco, México 2020. Si uno mira, se posiciona desde
la cuestión de la geografía física, sus atributos, sus paisajes, su condición geomorfológica, decir, bueno, no hay muchos cambios, más allá de algún tipo de modernización en su infraestructura. Y la pregunta es, ¿por qué Acapulco pasó a ser una de las mecas del turismo en México y en América Latina, y en el 2020, bueno, es un lugar que ha perdido relevancia y que ha justamente tenido una visión, podríamos decir, negativa o una visión de desconfianza sobre justamente ese espacio turístico? Y ahí aparecen las transformaciones sociales. ¿Qué pasó en México, en esta parte específicamente de México? Bueno, el avance del crimen organizado, de la violencia, conflictos sociales y políticos, han hecho que, bueno, gran parte del turismo de México se mude desde la costa del Pacífico a lo que es, como vamos a ver cuando vemos México, lo que es justamente la Riviera Maya y la parte de México vinculada con el Caribe. Entonces, aquí, si uno se para de la cuestión de la atractividad física, no entiende por qué un espacio justamente que era hiperturístico, tenía el mayor desarrollo de infraestructura y hotelero, y era visitado por gran parte de los visitantes en México, ha perdido un lugar en la atractividad turística y en el rol del turismo. ¿Qué pasó? Bueno, como decíamos, la construcción social de los espacios. Esto fue cambiando tanto por aquellos habitantes y anfitriones como aquellos que han decidido, en este caso, cambiar o resignificar ese espacio turístico con otra percepción distinta a la de hace 50 años. Otro ejemplo, Dubrovnik, ustedes lo conocen seguramente, Croacia, como la aparición de una moda, como es una serie televisiva, como ha sido Game of Thrones, de repercusión mundial, justamente resignifica a un espacio turístico. En este caso, se ofrecen, y ustedes los pueden buscar por internet, ojalá lo saben, justamente city tours o walking tour vinculado a los lugares donde se filmó la serie. Entonces acá, la ciudad sigue siendo la misma, con sus atractivos, sus bellezas arquitectónicas. Lo que se modifica es justamente la valorización social que se produce, en este caso por una moda particular. Y otro ejemplo también que lo tienen en el cuadernillo de la unidad número 2, que es el cuadernillo de actualización que tenemos de la cátedra, tiene que ver con Cabo Polonio, en Uruguay. Un espacio que en los últimos años comienza a ser valorizado, resignificado, a la luz de los cambios en el turismo mundial, pero también latinoamericano, en la necesidad de muchos turistas de buscar justamente lugares poco antropizados, con poca modificación del hombre. Y bueno, este espacio que era un pequeño pueblito inhóspito en Uruguay, justamente adquiere una valorización y hay una construcción social de ese espacio que hace 20 años no la tenía. Entonces, bien, con estos ejemplos, justamente, y podemos dar un montón de ejemplos, y la idea de que ustedes puedan ir pensando en ejemplos que se van ocurriendo, es que podamos ejemplificar y dar cuenta de esta idea de pensar a la geografía del turismo y a la categoría espacio desde la construcción social. Profe, perdón que te corte. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, es la idea, justamente, todas las preguntas que quieran. O sea, la resignificación del lugar tiene que ser siempre positiva. No, no tiene que ser siempre positiva, puede ser negativa, no importa. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que hay varios factores. Primero, que es social, que no es una cuestión individual de un turista que resignifica. Realmente son movimientos vinculados a las sociedades. ¿Sí? Tienen una cuestión mucho más abarcativa, no es la suma de pequeñas individualidades, sino que es una cuestión de cambios sociales macros, más importantes. Y después pueden ser positivos o negativos. Eso, como yo le decía, espacios turísticos, geografías específicas que tenían una valorización social positiva y dejan de tenerla, el caso de Acapulco, como tiene que ver con justamente una geografía que comienza a estar afectada por impactos del avance del crimen organizado, el narcotráfico, la violencia, poco, podríamos decir, hospitalarios para el turismo. Ahí tenemos un cambio negativo de un lugar que era considerado, había una valorización positiva, y deja de serlo,
O también podemos tener una valorización positiva, pero no importa si es negativa o positiva. Lo que sí entiendan ustedes que justamente tenemos esta situación de no pensar a los espacios geográficos como inmutables en el tiempo y desde una condición física material, sino pensarlo como un proceso de construcción social que cambia con las coyunturas y que justamente, bueno, está pensado desde cómo las sociedades van valorizando, interpretando, dándole identidad a distintos espacios y distintas geografías. Gracias. Nada. Otra pregunta con respecto a la idea de Silevo y la construcción social. Profe, ¿puede Sí. ser, por ejemplo, cuando se catalogan a veces algunos destinos, en algún momento de la historia, por ejemplo, tal destino, iba gente más de la alta sociedad, por así decirlo, y en la actualidad no se ve de esa forma? Sí, bueno, sí, por ejemplo, un ejemplo muy concreto. Mar del Plata, por ejemplo. Estaba pensando eso en la geografía argentina, que lo van a tener seguramente en geografía 2. Mar del Plata, cómo fue una ciudad balnearia construida y justamente lugar de vacaciones de la élite argentina, y cómo con las transformaciones sociales, con la sociedad de masas y el aumento de las clases trabajadoras, fue justamente comenzado a ser un lugar de vacaciones de otro segmento social. Entonces, eso también, esa valorización social hace que, bueno, haya una transformación. ¿Y qué cambió de Mar del Plata? Digo, Mar del Plata era una ciudad balnearia con sus playas, y uno piensa de sus bellezas y de sus paisajes en términos físicos, no hay mucho cambio, pero sí, como bien dice la compañera, bueno, un cambio en la construcción social de ese espacio. Y así uno lo puede llevar a un montón de lugares y vamos a ir viendo a nivel de la geografía mundial. Pero es importante que y por eso digo, tiene que tener esta noción presente, porque si no, muchas veces, y vamos a ver, ya finalizando la clase, cómo posiblemente el COVID-19, como un hecho disruptivo, que justamente cambia la política, la economía, el rol de las sociedades, puede tener algún impacto en el turismo y en la geografía. Entonces, es importante que justamente puedan tener en cuenta esta categoría y llevarla a la práctica y reflexionar sobre ella. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el texto de Sileo? ¿Algún comentario? Si no, sigo avanzando. ¿Quedó claro? Bien, perfecto. Sí, profe, gracias. De nada. Bien, vamos al otro texto que ustedes tienen en la bibliografía, que es el texto de Pinasi y Ercolani. Este texto, algunas aclaraciones. Es un texto de dos autores presentado en una revista académica. Entonces tiene todo un lenguaje propio de un artículo que tiene la pretensión de ser científico. No se asusten ustedes que están en el primer año, que mejor recién se topan con este tipo de texto. Tienen muchas citas, van a ver que en el desarrollo del texto, entre paréntesis, ponen muchos autores y fechas, son textos que referencian. Es decir, lo que intenta es dialogar con una discusión que se da entre los académicos y profesores que se dedican a la geografía del turismo justamente para hacer un aporte. Entonces, no se preocupen si le cuesta seguir el hilo. También lo que tiene el texto es que los autores van recopilando y haciendo un raconto de muchos autores que ya han construido alguna especie de clasificación del espacio turístico para al finalizar llegar a su propia clasificación. Lo que nos importa a nosotros es que ustedes tengan el desarrollo del texto, pero que incorporen, como vamos a ver en la próxima filmina, la conceptualización que ellos hacen. Muchas veces preguntamos en los exámenes y dicen, no, porque, bueno, la clasificación de tal autor. No, esa es la que ellos van recopilando para poder llegar finalmente a la parte final del texto a su conceptualización. Sí, es como que nombran a muchos autores. Algunos ya al principio. Sí, para introducirse a la clasificación de ellos y al concepto de ellos. Exactamente. Bueno, así se construye, eso es un ejemplo de cómo se construye conocimiento científico en las ciencias sociales. Uno no puede decir, bueno, yo construyo una clasificación, en este caso, espacio turístico de la nada. Lo tengo que ir diciendo, qué se fue diciendo, cómo se fue argumentando. Es decir, hay todo un argumento que da cuenta de lo que se conoce como el estado del arte, es decir, qué es lo que se viene escribiendo, para, bueno, hacer algunas interpretaciones
y alguna construcción del conocimiento en la disciplina. Entonces, bueno, digo, no se asusten porque a ustedes que están en primer año de la facultad, todavía mejor no tienen una expertise en este tipo de texto, bueno, pero es algo que se van a ir topando con el desarrollo de su cursada en la facultad, en la carrera. Entonces eso, como primera aclaración, porque es verdad que al principio parece un poco abstracto, un texto sucio, pero bueno, es esa forma, entonces esa aclaración. Bien, ¿qué nos importa de Pinazzi y Ercolani? Bueno, primero, este cuadro que es muy interesante de los factores de configuración del espacio turístico. Justamente, bueno, es algo que venimos charlando, pero a veces también es muy complementa lo de Sileo. Cómo hay factores ambientales y espaciales que impactan en la configuración del espacio turístico, y también los contextos. Fíjense, y esto que charlábamos anteriormente. Bueno, fíjense, por ejemplo, un evento social y natural de carácter extraordinario, como vamos a ver ya dentro de un rato, la cuestión de la pandemia, como ese evento social que modifica espacio y ambiente, claramente. La cuestión de la moda, que decía recién la compañera, o cómo se va resignificando la moda, y también con el caso, por ejemplo, de Dubrovnik en Croacia. La política económica y financiera, digo, para el caso, por ejemplo, del turismo con Brasil, es un caso emblemático, cómo la moneda y la política económica del vecino en relación con Argentina y tiene impacto en los flujos turísticos, y eso justamente cómo altera los factores espaciales y ambientales. O sea, este cuadro es muy interesante porque, a mi entender, lo que hace es justamente también graficar parte de lo que señala Sileo. Pero lo más importante es esto. Este cuadrito se tienen que tatuar, no sé si en términos físicos, pero uno si quiere a algún lugar tatuar, está de moda, se lo puede tatuar, pero si no, lo tengan con ustedes siempre, porque este cuadrito, que es justamente la propuesta de clasificación de espacio turístico de los autores, es de suma importancia porque nos va a acompañar durante toda la materia. Es muy probable que cuando estemos en la unidad 2 de América, la unidad de Europa, digamos, bueno, tal ciudad, por ejemplo, Barcelona, ¿a dónde la ubicarían de acuerdo a la propuesta de clasificación de Pinazzi y Ercolani? Entonces, para eso ustedes tienen que tener bien claro esta clasificación. Y esta clasificación es muy sencilla. Tiene dos variables. ¿Sí? Es como un cuadro de doble entrada que tiene dos variables. Una variable de localización, que tiene que ver con clasificar a los espacios turísticos en litoral o interior, y otra variable que los autores llaman de antropización. También este concepto, grábenselo, si no les sale la palabra, repítanlo, porque después muchas veces en los exámenes no la pueden decir, es una palabra compleja, antropización, que tiene que ver el grado de intervención del hombre en los espacios turísticos y geográficos. Entonces, mientras en la variable de localización tenemos una distinción entre litoral e interior, en la variable de antropización tenemos una distinción entre espacios urbanos, rurales y naturales. Vamos con la primera clasificación. Los autores, cuando hablan de espacios litorales y de interior, no ahondan mucho en, justamente, sobre todo en operacionalizar la idea del espacio litoral, y en ese sentido, desde la cátedra, para evitar confusiones y para tener una clasificación mucho más precisa, consideramos a los espacios litorales como aquellos espacios que tienen adyacencias marítimas, no fluviales. O sea, la idea del litoral está pensado con espacios que tienen costas marítimas, oceánicas, y no con aquellos espacios que tienen algún tipo de adyacencia fluvial. Para hacer un ejemplo gráfico, Rosario, como ciudad que tiene bañada por un río tan importante como el Paraná, sería una ubicación de interior. Entonces tenemos, claro, exactamente, tenemos aquellos espacios que están interior y aquellos que son del litoral. Y una aclaración importante, esta clasificación no es una clasificación por país. Porque una vez se dice, no, por ejemplo, bueno, España es interior. No. Los países generalmente tienen en su interior, la mayoría de ellos, pero eso depende del tamaño del país, su heterogeneidad, tienen distintos espacios que pueden ser justamente catalogados. Entonces,
Esta clasificación sirve para ciudades o para áreas específicas, justamente que podamos incluir en esta categoría. No está pensado en países, porque los países son heterogéneos y justamente tienen muchas de estas clasificaciones en su interior. O sea, primera aclaración. Sí. Que litoral serían todos los que tienen salida al mar. Exactamente. Adyacencias marítimas y oceánicas están pensados, de acuerdo a esta clasificación, como espacios litorales. Y aquellos que no la tienen, como espacios interiores. Entonces, esa es muy fácil y es la clasificación que los autores... Ahora, los autores se complejizan esto y dicen, bueno, incluyamos otra variable, que es la variable de antropización. Y dicen tres grados de antropización distintos. Los espacios urbanos, que tienen un alto grado de antropización, y un alto grado de antropización vinculado justamente con las urbes. Esto tiene que ver con un desarrollo de infraestructuras para, ciudades en los cuales la cuestión de los atractivos que una ciudad brinda, ya sea su cuestión hotelera, su cuestión arquitectónica, su cuestión de turismo de masa, está pensado justamente como espacios hiperantropizados, pero con cuestiones urbanísticas. Y acá tenemos un montón de ejemplos, digo, la mayoría de las grandes, por ejemplo, vamos a... Buenos Aires. Para poner Argentina, Buenos Aires, pero en Europa, por ejemplo, un lugar hiperantropizado, Madrid, Barcelona, París, Londres, todos los espacios, capitales. Exactamente, las capitales y las grandes ciudades icónicas del turismo están urbanizadas y altamente antropizadas. Y acá aparece el segundo espacio, que es el que trae mayor dificultad, y se los comento para que ustedes justamente lo sepan. Muchas veces me dicen, no, el espacio rural es un espacio intermedio, antropizado entre el natural y el urbano. Y digo, bueno, ¿y qué ejemplos pueden dar? Y ahí justamente no queda claro. El espacio rural también está antropizado, también hay intervención del hombre. Pero el espacio rural, lo que dicen los autores, hace alusión a espacios en los cuales se conserva y se preserva la intervención del hombre en actividades agropecuarias, ganaderas, vitivinícolas, es decir, todas actividades que hacen a la idea de ruralidad. Todas actividades que tienen justamente pensada en transformar el espacio natural en actividades productivas. Como ustedes saben, muchas veces esas actividades justamente son, bueno, deseadas, tienen cierta atractividad, donde hay un conjunto de desarrollo turístico para que los visitantes puedan ir. Ejemplos que tenemos en la materia, vamos a ir viendo. Rutas del vino. En California, en Santa Bárbara, hay distintas rutas justamente del vino. Así como nosotros tenemos en Argentina, en Mendoza y en San Juan, bueno, en California, Santa Bárbara, ahí hay una ruta del vino muy famosa. En Sudáfrica, cerca de... Sí. Puede ser, por ejemplo, se me ocurrió apenas, lo dijo usted, en Italia, por ejemplo, donde están las campiñas, eso, no me sale ahora en este momento. Exactamente. Sobre todo en Francia es mucho más emblemático la campiña francesa, claro, cerca de Burdeos. Se hace turismo, pero es toda una zona como que todavía se trabaja la tierra, básicamente. Exactamente, lo que van a visitar, ahí está el desarrollo, por ejemplo, en Francia es muy común que haya productos. No sé si ustedes saben, esto es un tema muy interesante. Hay productos que tienen lo que se conoce como la etiqueta regional, que es su denominación, en verdad, más allá que se ha popularizado, hacia un lugar, por ejemplo, el Roquefort, el Champagne. Ustedes van a ver que se comercializa en Argentina como vino espumante y queso azul, porque esas denominaciones tan populares hacen alusión a la fabricación de productos que tienen que ver con una región específica. Bueno, y todas esas cuestiones vinculadas, por ejemplo, lo que es la campiña francesa de la producción de quesos, vinculadas a la cuestión paisajística de cómo se va produciendo distintos productos de agricultura y de ganadería, bueno, están vinculadas justamente a el etos del lugar, a su simbolismo. Entonces, bueno, ese tipo de espacios son rurales y son los que apuntan Pinasi y Ercolani cuando plantean la ruralidad. No es un espacio intermedio antropizado. Hay antropización porque hay justamente intervención del hombre, pero pensado desde esa
esa atractividad distinta a de una grande urbe. ¿Se entiende la idea de ruralidad? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Y por último, el espacio natural, que acá justamente sí, dicen los autores, son espacios escasamente antropizados. En el siglo XXI, ya en la tercera década del siglo XXI, espacios casi no antropizados, vírgenes, quedan muy pocos. No habrá que encontrar algún tipo de islote, pero hoy el ser humano se ha hecho de toda la geografía, no hay más esta idea de terras nullius, es decir, tierras desconocidas, pero sí hay espacios que son escasamente antropizados, y justamente son esos espacios naturales los cuales hacen alusión los autores, y que, bueno, en el desarrollo de la materia vamos a ver que hay justamente esos espacios turísticos vinculados a la geografía mundial. Como yo le decía, el caso que puse en la filmina anterior, de Cabo Polonio, en Uruguay, o como van a ver en el cuadernillo también 2 de actualización, Jericó Corá, en el norte de Brasil, como espacios que son muy poco antropizados y que conservan la naturaleza como justamente su principal ícono y su principal factor turístico, bueno, son espacios naturales. Y después una discusión eterna, y eso es interesante también. Digo, por ejemplo, si uno ha salido en las clases del año pasado, por todo el desarrollo binacional de cataratas que tiene Argentina y Brasil. ¿Es natural o es natural? Bueno, si uno lo pone a pensar desde, en comparación y también en una cuestión más relativa y no absoluta, si uno se pone a comparar cómo estaba eso hace 30 años, hay una antropización importante y hay mucha crítica a esa antropización. Si se lo pone a comparar con otros espacios y que se intenta preservar cierto aspecto de naturaleza, uno dice, bueno, todavía es natural. O sea, también esta variable de antropización, no es absoluta y uno puede entrar en unos grises y discutir. Lo que me interesa es que ustedes sepan estos 3 conceptos, perdón, estas 3 categorías, y cuando uno pregunte, bueno, díganme un espacio urbano litoral, un espacio rural interior. Ustedes, cuando vayan viendo la materia y todos los espacios que tenemos, justamente puedan ir incluyendo, y esto es lo que vamos a hacer en la clase que viene, podamos ir pensando en este tipo de clasificación para ir ubicando a los distintos espacios turísticos que tenemos en la materia. Bien, ¿alguna pregunta con esto? Profe, yo tengo una duda, pero sí. Es porque en este texto dicen que uno de los elementos intangibles es la imagen de marca y no sé a qué se refiere con eso. Bueno, ahí justamente lo que tienen también es que hay una tercera variable que los autores no ahondan mucho y por eso no la incluimos, que tiene que ver justamente con lo que dicen el factor material y el factor inmaterial. Esas cuestiones de los intangibles hace alusión a, bueno, la cuestión inmaterial, que tiene que ver con, siguiendo a Sileo, todos los aspectos vinculados a cuestiones del desarrollo social o el desarrollo individual que se impone o se interpone en los espacios. Pero insisto, como los autores lo mencionan al final, al pasar, y no desarrollan mucho, no le presten atención a eso y sí presten la atención a las 2 variables centrales que son de antropización y de localización. No se queden con eso porque lo van a confundir más de lo que lo van a ayudar a ahondar en esta, justamente en este cuadro de entrada que queremos que ustedes conozcan. Bien, ahí dejé de compartir. Bien, insisto, este cuadro lo tienen que conocer y manejar. Todavía hay momentos que tenemos examen final y preguntamos por esta clasificación y no la conocen. No es difícil, es fácil, pero es importante que la tengan en sí con ustedes. Bien, y para finalizar la clase, vamos a adentrarnos en algo que complementa y que justamente también es interesante, y es una cuestión que incorporamos este año, que es pensar algunas implicancias de la pandemia del COVID-19, pandemia que todavía estamos atravesando y padeciendo, en la geografía del turismo. En ese sentido, usted tiene un texto de Rosake, que es un texto que, bueno, si uno lo lee, se va a dar cuenta que tiene una posición ideológica tomada en relación a
el turismo en términos del turismo de la modernidad, del turismo de masas, es muy crítico de la idea de turismo justamente hegemónica, podríamos decir, es decir, la idea de turismo que tal cual conocemos. Pero lo que se pregunta Rosake en ese sentido es muy interesante también, y avanza, es en pensar que la idea de espacio no solamente está pensada del movimiento físico, sino que cómo la pandemia ha provocado un movimiento de imágenes en torno a lugares, prácticas turísticas, que justamente ha sido lo que ha impactado en el desplazamiento en pandemia. Esto vinculado a las nuevas tecnologías, es decir, cómo los imaginarios colectivos de las prácticas turísticas estuvieron presentes, más allá que, como ustedes saben, el turismo ha sido una de las actividades socioeconómicas más impactadas en la pandemia, de las cuales todavía no se ha podido recuperar plenamente, así como otras actividades ya están volviendo a esta nueva normalidad. El turismo sigue estando muy impactada por justamente algo que atenta contra el turismo, que es las restricciones de movilidad. Entonces, en ese sentido, Rosake, bueno, plantea, y volviendo a la cuestión de construcción social, cómo, bueno, el turismo en pandemia se resignificó, no tanto por los desplazamientos tradicionales, sino por el imaginario colectivo y las imágenes que han comenzado a proliferar en el contexto de pandemia, vinculados a restricciones, encierro, cuarentenas. Entonces, perdón, que justo se me cortó. Sí. Decías que se resignificaba no tanto por los desplazamientos tradicionales, sino por, que no escuché eso. No, que justamente en la pandemia, al tener vedado en gran parte del mundo los desplazamientos físicos tradicionales, el turismo, dice Rosake, se resignifica desde los imaginarios colectivos. Justamente esta idea de construcción social, cómo, bueno, aparecen imaginarios colectivos que comienzan a estar presentes en términos de la tecnología, redes sociales, posibilidad de, bueno, me acuerdo en muchos city tour virtuales sobre espacios turísticos para justamente poder estar presente en esos espacios, pero desde la virtualidad. Entonces hay una resignificación del espacio turístico. Lo que dice Rosake no quiere decir que no se haya hecho turismo en la pandemia, se hizo pero de manera distinta. Algo totalmente disruptivo que cambia la forma de pensar la idea del espacio, pensado en la presencialidad y en los desplazamientos. Lo que dice Rosake, bueno, eso es algo novedoso y lo señala como un aspecto interesante. Después lo que se pregunta Rosake es si la pandemia, y volviendo a la clasificación de Pinassi y Ercolani, va a generar un regreso a la naturaleza. Esta idea de, bueno, una pandemia que justamente impacta de lleno en lo que tiene que ver con el turismo de masas, el turismo vinculado a conglomerados, si, como parece en los inicios de los desplazamientos, salida de la peor parte de la pandemia, a una revalorización de los espacios naturales. Se pregunta Rosake si esto va a permanecer. Para Rosake, de su visión particular, sería algo deseable, o si no, si esto es justamente una respuesta reactiva al momento particular, pasada la pandemia, nuevamente se van a volver a resignificar el turismo tradicional, pensado justamente como masivo, precios accesibles, servicios de low cost, cruceros turísticos y toda la industria del turismo. Entonces, hay una pregunta, y lo que dice Rosake, bueno, lo que justamente pone la pandemia de manifiesto es que ese turismo tiene algunos problemas, algunas externalidades negativas vinculados con problemas ambientales, conflictos sociales, conflictividad propia de las personas que son anfitriones de esos espacios. Ha habido mucho también la imagen de Venecia vacía y que vuelve justamente a los lugareños a tener, bueno, cierta transparencia en sus aguas, fue una cuestión que fue muy impactante, o los madrileños volver a resignificar su Plaza Mayor como un espacio hiper generado o hiper abordado por el turismo, donde los lugares, aquellos que son lugareños no lo pueden transitar.
Entonces, bueno, lo que se pregunta Rosake es si la pandemia acelera una tendencia, que es justamente, y esto yo decía, Cabo Polonio, es decir, la necesidad que hay en muchos sectores de salirse un poco de la lógica tradicional de grandes urbes, de sociedades hiperantropizadas, si esto no se consolida con la pandemia. Es una gran pregunta que la dejo picando. Y después lo que dice muy interesante Rosake es el concepto de staycation, que es un concepto en inglés, de stay, de quedarse, y cation, de vacaciones, que aparece justamente en la pandemia, y si esto también, bueno, se va a consolidar o no, si es más una cuestión también reactiva a la imposibilidad turística, o hay algo que quedó para quedarse, que es justamente la idea de vacacionar en casa. Ya sea en casa en términos de la cercanía y redescubrir cuestiones vinculadas a el propio lugar donde uno vive, o si no, lugares próximos de descanso y vacaciones. Es decir, si la idea de la pandemia dificulta los desplazamientos, genera dificultades de masividad y de, por ejemplo, la cuestión del transporte, que eso puede generar, ya sea vía buses, aviones, lugares de concentración, que pueden ser focos de contagios, si la idea de desplazamientos micros vinculados al lugar de residencia de cada uno de nosotros, comienza también a tener una resignificación del turismo. Entonces, bueno, eso es importante. Y fíjense nuevamente, para vincular el texto de Rosake con Sileo, la idea de construcción social. Está claro que este hecho disruptivo a nivel mundial, que ha afectado la vida de todos nosotros, es muy posiblemente que si uno lo mire con el diario del lunes de acá a 10, 15 años, pueda ver que es un hecho que justamente cambia la valorización, la percepción de los espacios turísticos. Esos cambios pueden ser positivos o negativos, no lo sabemos. Esos cambios pueden ser coyunturales o de mediano plazo, tampoco lo sabemos. Pero sí, así como la pandemia ha modificado y ha acelerado un montón de aspectos vinculados a la vida cotidiana, ya sea del apego a la tecnología, de la cuestión de los consumos y las prácticas familiares y sociales, bueno, lo que se pregunta Rosake, desde una mirada, insisto, si ustedes lo miran, ella tiene una posición tomada de la autora que es muy crítica del turismo tradicional y brega por un cambio del paradigma turístico, y más adelante un cambio por el paradigma productivo capitalista, es decir, un enfoque bastante disruptivo. Pero más allá de eso hay algunas preguntas que son interesantes para que ustedes justamente puedan ir pensando y vinculando esta idea de pandemia tan presente con parte de la biografía que tenemos en la unidad número 1. Bien, hasta aquí, siendo las 14:10, es que decía que yo fui un poco más rápido porque, bueno, tengo que terminar un poco rápido la clase, pero esta fue la idea de presentar todos los textos, sus argumentos principales, sus aportes, el énfasis que queremos que ustedes hagan. Así que bueno, quedo abierto a cualquier tipo de pregunta y comentarios. Es el momento que los escucho. Si tienen, si hay. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Vamos, Sí. yo tengo Candela, más sí. que una duda, es medio una preocupación. Sí. El cuadro ese, que Sí. está súper importante, Sí. ¿vamos a seguir retomándolo en Sí. las prácticas o algo? Exactamente. La clase, ya sea presencial de lunes o martes, o la virtual de lunes a la noche, en cualquiera de las modalidades que ustedes se conecten, estén conectados, estén presentes, la idea es justamente trabajar de manera práctica no solamente con ese cuadro, sino con otras cuestiones como la construcción social, es decir, dar una cuestión mucho más práctica, empírica, que, bueno, la abstracción que tiene un desarrollo esquemático, conceptual. Entonces, quédense tranquilo. Dale, perfecto, gracias. Por eso la idea que yo decía al principio de la clase, aquellos que no leyeron ahora, bueno, con esta clase y con los apuntes que tomaron, vayan a los textos, reléanlo, solamente para poder ver y abordarlos mejor y desde otras perspectivas, sino también para anotar dudas y preguntas, para evacuarlas en la próxima clase, ya sea lunes y martes en la facultad o lunes a la noche de manera virtual. ¿Cuándo la subimos? Esta clase, lo más probable es que en el transcurso de la tarde ya esté subida a comunidades. Profe, una sugerencia, si pueden, en las clases... Perdón. Sí, Adriana, después les digo algo.
Sí, Adriana, habla nomás. Ah, bueno. Preguntaba, para poder participar de la clase del lunes por la noche, ¿el Meet ustedes los van a publicar también en comunidades? En todos los links eso de sí. clases sincrónicas, ustedes, como el día de hoy, tienen que ir a comunidad y va a estar publicado. Así que quédense tranquilos. También el link de acceso para la clase asincrónica grabada, pero siempre va a estar todo en comunidades. En el otro texto, como para concluir, en el otro texto, el de viajar después del COVID, también hay un planteamiento también que tendría que ser superador, en el sentido de que esto nos tiene que enseñar a superar algunas de las dificultades que teníamos antes, ¿no? Digamos, también hay un planteo de que es una oportunidad para reformular, tirar y volver a dar de alguna forma, ¿no? Sí, claramente. Como dice el dicho, en toda crisis hay una oportunidad. Exacto. Bueno, es la gran pregunta, digo, y eso es muy interesante. Hay otros que señalan todo lo contrario, que salida esta pandemia vamos a una idea de los nuevos años 20 locos, que una idea de mayor consumismo, de mayor voracidad por el ocio, el placer, y eso justamente va a llevar a mayores profundización de un modelo turístico. Insisto, cada uno puede hacer el juicio de valor que quiera. Yo no estoy haciendo juicio de valor si está bien o mal. Lo que digo es que la gran pregunta es si la pandemia cambia un paradigma y comienza justamente a profundizar tendencias que se veían viendo cuestionadoras de la industria del turismo tradicional, o al contrario, si pasada la pandemia y la necesidad de volver a vacacionar, al ocio, a conocer y demás, hace que la industria no haya experimentado ningún cambio, sino que justamente reproduzca aspectos que son más, o que algunos sectores del turismo cuestionan. Entonces, un gran debate que está presente. ¿Qué se va a escribir ahora? Porque estos textos son del 20, digamos, cuando la pandemia recién explotaba, ¿no? Entonces, Totalmente. digamos, que se está escribiendo ahora, si realmente se van a modificar las actitudes, ya sea para bien o para mal, para lo que sea, ¿no? Claramente, es un debate muy actual, muy presente, y bueno, me parece que es interesante que ustedes como alumnos de primer año, que están ingresando a una carrera, y que justamente estos impactos lo van a ver seguramente cuando muchos de ustedes estén en el desarrollo profesional, puedan ir pensando estos debates y estar al tanto de las discusiones que se están dando, porque insisto, el COVID-19 es un acontecimiento con impacto sistémico. No hay muchos acontecimientos que tengan tan disruptivo, así que en ese sentido no es que hay claramente un antes, un después, hay continuidades, hay rupturas, todos estos debates que impactan en todas las disciplinas, en la ciencia política, en la relación internacional, en la economía, también impactan en el turismo como ámbito de construcción de conocimiento. Vane, vos ibas a decir algo. Sí, una es que por favor, una sugerencia, lleven los textos tanto a las clases presencial como los que asisten a la clase sincrónica de la noche, llévenlos, incluso si ya sean sus dispositivos, teléfono, tablet o lo que tengan, o físico, digamos, un mapa, también ténganlo porque puede ayudarlos en la clase práctica de alguna manera como para orientarse, de paso van también trabajando sobre esto de volver siempre al mapa. Acá hay un par de consultas que si no puede ir a la clase presencial, donde tengo que avisar. Y ya mandarnos algún mensaje a alguno de los docentes de la cátedra, Martina, para avisar que no podés ir, para que se pueda sumar un compañero o compañera en tu lugar si es que vos estabas en ese listado. Porque no todos están, vamos a ver, depende del tema del cupo. Y sí, se conecta por la noche, es la misma clase pero virtual, sí va a ser la misma clase práctica para que aquellos que queden fuera del espacio para la clase presencial por el tema del cupo. Bien. Eso solo. O sea, queden atentos que el día viernes vamos a subir el listado de, aquellos que van a ir a la clase presencial, así que para justamente ya tener la certeza de si el lunes y el martes nos vemos en la facultad. Insisto, a los que no quedan por una cuestión de cupo, o a los que no quieren ir porque no pueden, o porque, como nos han dicho, gente todavía no está segura de asistir a una clase, entendemos perfectamente, está la posibilidad de la clase del día lunes virtual, sincrónica a las 20 horas.
Profe, ¿cuándo dijiste que lo iban a subir? Perdón. ¿El listado con los nombres? Sí. El día viernes. O sea, mañana. Dale, gracias. De nada. María Pía. Sí, yo tengo les quiero comentar que tuve un problema con el formulario. Sí. Que pasó que cuando lo estaba por mandar, lo mandé, pero después volví a reiniciar la página y como que me apareció todo el formulario en blanco y yo lo volví a completar. Entonces no sé si se envió 2 veces o qué pasó, porque como que se me recargó el formulario cuando lo estaba por enviar. Bueno, gracias por avisar, pero sí, queda tranquilo que eso lo vamos a chequear y nos va a saltar si estás inscrita 2 veces, no te preocupes. Creo que si ya lo completaste una vez, si yo hubiese quedado enviado, no te hubiese dejado completarlo de vuelta, porque con una cuenta se puede completar solamente una vez. Sí, yo tengo a mí también me pasó lo mismo que ella. Bueno. Y a varias chicas también, creo. Sí, a mí también. No se preocupen. No, a mí me pasaba que lo completaba, lo enviaba y después como que me aparecía para volver a completarlo y por las dudas lo envié otra vez y se mandó otra vez. No sé si no se mandó nunca o se mandó 2 veces. Chicos, no se preocupen. Si aparecen 2 veces, se los toma una vez. Así que no, despreocúpense. Ah, bueno. Genial, gracias. Bueno, si no hay ninguna otra consulta y pregunta, nos vemos la semana que viene. A los que esta clase, les digo a los que la están viendo justamente de manera asincrónica, bueno, es el teórico que van a poder ver los alumnos de otra comisión, y en las clases sucesivas haremos de manera justamente inversa, tendremos sincrónicos en otras comisiones y ustedes, los que están en este horario, la verán de manera sincrónica. Así que así iremos trabajando para ir completando los contenidos de la materia. Así que bueno, estamos en contacto, estén atentos en comunidades y nos estaremos viendo con muchos de ustedes de manera presencial, que es un gran entusiasmo y ver caras y no cuadraditos de computadora. Así que es todo tanto para ustedes como para nosotros docentes, es toda una gran alegría que podamos tener esa instancia. Así que bueno, a los que van lo diremos, respetemos los protocolos, seamos solidarios para que esto se pueda volver a repetir y podamos justamente tener una experiencia exitosa de presencialidad. Así que bueno, nos estamos viendo. Chao, gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao, profe. Chao, profes. Chao.